Colombia tradicionalmente ha tenido muy descuidadas sus zonas fronterizas. Toda la periferia del país prácticamente es tierra de nadie. Esto basta verlo con solamente considerar que de 5 vecinos territoriales que tiene Colombia, solamente hay vías carreteables a 2. Es decir, que las otras fronteras son prácticamente tierra de nadie. No hay una presencia real, seria, de la nacionalidad ahí. Fuera de que este descuido ha sido tradicional, se agrega una cosa más, el ambientalismo y las consideraciones indigenistas y todo, han acentuado el problema. ¿Por qué? Porque entonces se han dado más argumentos para que se abandonen todos los territorios de la periferia y todas las zonas lejanas. Entonces se presentan ejemplos tétricos, como por ejemplo lo que pasó con el territorio del Caucho en lo que hoy día es el departamento del Amazonas. Ese territorio no solamente fue ocupado por una empresa peruana trayendo caucho, sino que ahí ejerció el gobierno del Perú soberanía por más de 30 años, y eso lo dice muy claramente un libro de Vargas Llosa que se llama El sueño del Celta, como un diplomático británico, para protestar por el tratamiento de los que recibían los indígenas, la esclavitud que existía allá, tuvo que entender era con el gobierno peruano, porque ellos eran las autoridades de todo el territorio amazonas, en sitios como por ejemplo el Encanto, la Chorrera, etc. Entonces, ¿qué pasa? Que esos territorios al abandono le recuerdan a uno mucho lo que pasó en Bolivia cuando el gobierno de Mariano Melgarejo. En el gobierno de Mariano Melgarejo, este señor consideró que toda esa costa pacífica de Bolivia, con sus desiertos, y eso no valía la pena ni tomarlo en cuenta. Entonces empezó a darles concesiones y ciertas gabelas a los chilenos para que ocuparan ese territorio, para que hicieran actividades económicas allá. Bueno, eso terminó siendo de Chile, con una guerra desastrosa como la del Pacífico, eso terminó siendo de Chile. Aquí nos pasó algo parecido con Panamá, el olvido de Panamá, que muy bien lo describe un gran novelista británico que se llamó Joseph Conrad. Se ve lo mismo, que es decir, todos los territorios periféricos, si se abandonan, terminan perdiéndose. Manaos es una ciudad de más de 2 millones de habitantes en el lado brasilero. En el lado peruano está Iquitos con más de 600.000 habitantes. Iquitos es la tercera o cuarta ciudad del Perú. Mientras tanto, Leticia es una aldea soñolienta que bloquearon la posible comunicación de carretera con la Macapa para llegar al río Putumayo, porque eso atentaba contra un parque que crearon. El parque ocupa la mayor parte del trapecio y realmente aisló a Leticia del resto del país. En el vecino departamento del Baupés hay una situación por el estilo o peor. Hay un cuadrilátero lo que tiene unos yacimientos de hierro enormes a nivel mundial. Esos yacimientos de hierro están entre los ríos Apaporis y Taraira, y su extremo sur alcanza a llegar muy cerca al río Caquetá. Todo ese territorio fue declarado Parque Nacional. Esto significó bloquear una posible actividad económica enorme que pudiera sacar a Colombia del estancamiento en que se encuentra, considerarse en el asunto de hierro y acero. Y entonces bloquear uno de los mayores yacimientos del mundo me parece algo totalmente ilógico, es una locura. Y esto peor aún en una zona fronteriza donde ya del lado brasilero hay actividades mineras. Siguiendo los aspectos de fronterizos y los aspectos ecológicos, ve uno, por ejemplo, el caso del Bichada. Al Bichada lo partieron en dos gracias a un parque. Entonces quedó que Puerto Carreño Norte no tiene comunicación con la parte sur del departamento, porque en medio hay un parque.
Entonces, ¿qué pasa? Toda la comunicación de Puerto Carreño con el sur del departamento se hace a través de territorio venezolano, con todos los inconvenientes que tiene, con toda la hostilidad que se manifiesta generalmente en la frontera. Entonces, ¿qué pasa? Prácticamente la economía del Bichada está partida en dos, sencillamente por eso. Si seguimos por la línea fronteriza, vemos un parque que se creó en el límite con Venezuela, lo que llaman el Tamá. Este parque, que porque es un páramo, que porque no sé qué. El caso es esto. Eso también se llamó en alguna época páramo del cobre, porque allá hay una gran cúpula ígnea con un sombrero de rocas terciarias que parece que metalogénicamente es interesante. Las menciones de mineral de cobre ya son importantes. Entonces quedó como un parque nacional fronterizo con Venezuela, donde del lado de Venezuela, los nacimientos del río Táchira tienen una guarnición militar grande. Del lado colombiano lo único que es soledad y abandono. El municipio de que depende de eso está muy poco comunicado con esto que es Toledo. Entonces, ¿qué pasa? Una zona fronteriza con un vecino que no es muy amable por época. Es un riesgo muy grande tener una cuestión de estas tan aislada, tan enajenada. Las fronteras como las cercas se corren con frecuencia, es muy frecuente en Latinoamérica. Sigamos por norte de Santander, encontramos una zona muy interesante que prácticamente está sin gobierno, que es el Catatumbo. En el Catatumbo, la cuenca del Catatumbo junto con la de los ríos Zulia y Sardinata es nuestro pedacito de la cuenca de Maracaibo. Entonces, ¿qué pasa? Hombre, tenemos un pedazo de una de las cuencas petrolíferas más grandes del mundo, pero aquí en Colombia está eso en un práctico abandono. Entonces, en el Bajo Catatumbo colombiano hay varios prospectos petroleros, por lo menos 4 muy bien definidos, que pudieran ser una gran zona de producción de petróleo y de petróleo de muy alta calidad, como el que producía el Campo Rododoro, que fue abandonado. Además de eso, el Bajo Catatumbo tiene las únicas reservas de carbón explotable a cielo abierto en el interior del país. Hay allá un yacimiento de fosfatos que posiblemente es el yacimiento de fosfato más grande que se encuentra en Colombia. Todo esto lo desconoce el gobierno, lo desconocen las autoridades. Hay un escarno, esto es un tipo de mineralización polimetálica muy interesante, que está relativamente cerca a la población de La Gabarra. De esto tampoco hay noticia, esto ni se toma en cuenta, ni figura a veces en la información oficial sobre depósitos minerales. Entonces, ¿qué pasa? Una zona fronteriza como esa, de unas posibilidades enormes, y está en parte declarada una reserva indígena y a la vez parque de los motilones, que, como sucede en todas las zonas fronterizas, el indígena es de un lado y otro, él no tiene una nacionalidad muy definida, y sí, como ese aislamiento total de esa zona favorece que se establezca ya unas actividades delictivas enormes, es decir, es una de las grandes zonas de producción de coca, cuando pudiera ser una de las grandes zonas de Colombia de producción de petróleo, de fosfatos, de carbón y otras cosas. Entonces, se tiene eso totalmente trastornado. ¿Qué pasa? Que ante eso, la población que haya dedicada a actividades delictivas se siente muy indiferente al verdadero sentido de la nacionalidad. Es fácil que un territorio de eso se pierda y con eso perderíamos nuestra parte de la cuenca de Maracaibo. Siguiendo hacia el norte, tenemos el caso La Guajira. En los titulares de prensa y en todo se habla cada vez más de la miseria de la Alta Guajira, pero esa miseria en parte tiene la culpa de las legislaciones. Al norte del río Hacha, o sea, toda la zona norte del río Ranchería,
le establecieron que es una reserva indígena. Entonces las explotaciones que tuvo el gobierno en Manaure para sacar sal, ¿no?, que les entregaron después a los indígenas, naturalmente ellos no tenían capacidad para manejar una empresa de esas y esa empresa se vino abajo. Ahora está tratando de rehabilitarla, dándosela a una compañía. Por favor, en La Guajira podía haber 5 o 10 salinas marítimas de alta producción y eso le daría una base económica muy importante a la Alta Guajira. Pero eso no se ha tomado nunca en consideración. Más aún, la explotación de la sal, del cloruro de sodio, se podía estar combinando con el aprovechamiento de la salmuera residual para extraer ahí sales de potasio y de magnesio. Colombia importa todo el potasio que consume en fertilizantes. Yo me acuerdo cuando estuvo en su máximo hace unos años, la salina de Manaure producía 2 millones de toneladas de cloruro de sodio. La relación con el cloruro de potasio es 1 a 27, es decir, que por cada 27 toneladas de cloruro de sodio se puede producir una de cloruro de potasio. Y esto, para 2 millones de toneladas, esto equivalía en esa época a prácticamente comprar las importaciones que se hacían de potasio, sales de cloruro de potasio. Entonces, todo eso es un bien desaprovechado porque la gente está más preocupada en legislaciones, en ideologías, en 10.000 cosas, y no en un aprovechamiento económico que realmente favorezca a la población. Esto sería una redención total en muchos aspectos para la Alta Guajira, fuera de considerar que muchas zonas de la Alta Guajira pueden ser irrigables y de buena producción agrícola, porque eso tiene un sistema de suelos de lo que se llama la estepa arbustiva, que son zonas secas que si tienen agua tienen buena producción agrícola. Pero esto nunca se ha tomado en cuenta. Entonces, La Guajira es y especialmente la Alta Guajira, es una zona que está siempre sujeta a ambiciones foráneas y en la parte nacional no se toma en cuenta para nada. Tanto es así que en el río Ranchería se hizo una represa para suministrar agua a varias poblaciones guajiras y a zonas agrícolas. Esa represa no le hicieron conducciones, no sé si se esté aprovechando porque la reserva terminó viéndose como un lago sin uso porque no tenía conducciones para llevar eso a las poblaciones ni a las zonas agrícolas. Esto es la zona más cerca del país. Seguimos con el aspecto fronterizo en otras partes. Llegamos a un caso grave y reciente, que es lo de San Andrés. Hace años, Ecopetrol tenía considerado a toda el mar territorial de San Andrés como lo que llamaban la cuenca de los Cayos, con algunas posibilidades petrolíferas, y llegaron a plantearse seriamente proyectos de ir a hacer exploración submarina allá. De esto se habló mucho pero no se hizo nada. Hasta que en el año 2000 decidieron por allá, entre el gobierno colombiano y la UNESCO, declarar la gran reserva ecológica del Sea Flower. Con el Sea Flower significaba que ya no podía haber exploración petrolera en la zona. Esa reserva la declararon en el 2000. En el año 2001 demandó Nicaragua y ya el primer laudo logró una parte importante del mar Mediterráneo y ya tiene otra demanda para adquirir más áreas de ese mar territorial. ¿Qué propósitos tiene Nicaragua? Varios, entre otros, hacer lo que no hizo Colombia, explotar petróleo, buscar petróleo, porque Colombia estuvo, es decir, si hubiera habido 1 o 2 plataformas petroleras haciendo la exploración, ninguna tribunal internacional se ha atrevido a desconocer los derechos del país ahí. Pero cuando a base de ecología se vuelve los territorios un bien mostrenco, cualquiera mete la mano allá, y lo hizo. Si seguimos
contemplando el resto del país vemos una cosa, el litoral pacífico. El litoral pacífico es la tierra del abandono, la tierra de nadie. Esto siendo muy importante porque esta es la vía del país hacia todo el Asia y hacia todas las zonas la zona que está tomando hoy día más auge en la economía mundial. Entonces, estamos bloqueados con eso porque, primero, es una zona bastante rica en minerales, especialmente en oro y en otros lugares en platino, en cobre y en otras cosas. Pero ante este abandono y ante la resistencia ecológica para que se hagan proyectos económicos, pues no, declararon un parque nacional en la zona de acceso a Panamá, por lo tanto la carretera panamericana ahí quedó interrumpida y esta zona que declaró parque nacional en realidad es un antiguo, en parte es un antiguo ingenio azucarero, el ingenio Tautatá. Entonces eso de que una reserva de territorio prístino y esto, eso no es así. Pero siguiendo en todo el Pacífico, las inversiones oficiales brillan por su ausencia, lo único que hay es parques y prohibiciones. Entonces, eso se está estableciendo un poco de tabúes respecto a la minería, respecto a la explotación forestal, pero esos son los principales recursos que tiene la zona. Entonces, ¿de qué aspiran a que vivan los habitantes? Ya de por sí, en la pasada celebración del 20 de julio se vio en Quibdó algo muy preocupante, y es que la gente salió a las calles no con la bandera de Colombia, con la bandera del Chocó, prácticamente proponiendo un movimiento de secesión. Esto ante el terrible descuido en que se encuentra esa zona. Y es decir, eso ha sido universal en toda la costa pacífica. Uno llega, por ejemplo, a la zona vecina del Ecuador. Aquí se habló mucho, en una época, de una refinería en Tumaco. No hubo refinería en Esmeraldas, pero en Tumaco no. En Tumaco lo único que siguió viendo fue miseria. Entonces, sigue uno la frontera ecuatoriana. ¿Y qué encuentra? El lado colombiano, abandono. El lado ecuatoriano, hay carreteras, hay vida. Por ejemplo, si uno se va de Ipiales a La Victoria y de ahí a tratar de bajar a la llanura amazónica, por el lado colombiano solo hay selva. Por el lado ecuatoriano hay una carretera que lleva a la Guagre y uno ve a los colombianos viajando por territorio ecuatoriano. Entonces la parte colombiana está totalmente abandonada. Entonces ante eso se pone uno a pensar si Colombia cómo está actuando respecto a sus fronteras y a sus intereses. Esto parece que fuera aquella Polonia que se fue disolviendo después del Renacimiento. Polonia durante la Edad Media, en una época, en la dinastía de los Jagellón, llegó a ser una potencia europea de una gran importancia. Eso iba, el imperio polaco iba desde el mar Báltico hasta el mar Negro. El país se dedicó a la política interna, a todas las intrigas de la dieta, a 10.000 cosas, a unos gobiernos inestables, y Polonia fue perdiendo, se fue despedazando, fue perdiendo sus territorios, hasta que terminó una torta que se la dividieron entre todos los vecinos. Que no le vaya a suceder esto a nuestro país, porque los síntomas son esos. Colombia no ha tenido energía para defender sus derechos ante los vecinos, y eso no dispone a que los intereses foráneos pesen mucho aquí. Eso es una situación de cuidado, y en eso, algo que ha actuado en gran forma en contra de la nacionalidad, ha sido la actividad de muchas ONGs que realmente se han convertido en esa especie de quitacolumna casi para sabotear el desarrollo nacional.